Los golpes desde el ataúd. Lo que voy a contarles es real. Ocurrió en mi propia casa en la misma habitación donde duermo cada noche en el año 2019. Todavía hoy cuando el reloj marca las 3 de la madrugada me despierto sin razón aparente. Y a veces en el silencio absoluto de esa hora maldita escucho el llanto de una recién nacida. Un llanto que nunca escuché cuando mi hija estaba viva. Mi nombre es Rodrigo Mendoza. Tengo 38 años ahora, pero cuando sucedió todo esto tenía 33. Trabajaba como técnico electricista en una fábrica de componentes electrónicos en las afueras de Ciudad de México en el turno nocturno desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Estaba acostumbrado a la oscuridad, al silencio, a esas horas en las que el resto del mundo duerme mientras uno camina entre máquinas y sombras. Pero nada me preparó para lo que viví aquella noche de marzo. Nada me preparó para descubrir que la muerte no es el final, sino apenas el comienzo de algo mucho peor. Elena, mi esposa, y Sofía, nuestra hija recién nacida, murieron la misma noche, en el mismo hospital, en el mismo instante en que debería haber sido el momento más feliz de mi vida. Pero esta historia no trata sobre cómo murieron. Esta historia trata sobre lo que pasó después, sobre los golpes que escuché desde dentro del ataúd, sobre el llanto de bebé que resonó en mi habitación a las 3 de la madrugada, sobre el cuerpo helado que sentí arrastrarse bajo mis sábanas, y sobre los 20 minutos más largos de mi existencia cuando el féretro de mi esposa se negó a descender a la tumba. Dicen los ancianos de mi pueblo que cuando una madre muere junto a su hijo recién nacido, sus almas quedan atrapadas entre dos mundos. No pueden avanzar hacia la luz porque el vínculo que las une es demasiado fuerte. Tampoco pueden quedarse porque ya no pertenecen a este plano. Se convierten en algo intermedio, algo que vaga eternamente buscando lo que perdieron. En algunas regiones de México las llaman las lloronas silenciosas porque su llanto solo lo escuchan aquellos a quienes amaron en vida. Yo no creía en esas cosas. Era un hombre práctico racional, de esos que buscan explicaciones lógicas para todo. Pero después de aquella noche, después de sentir los dedos helados de mi hija muerta rozando mis pies bajo las cobillas, dejé de buscar explicaciones. Algunas cosas simplemente no las tienen. Y lo más aterrador de todo es que mientras les cuento esto puedo oler algo en el aire. Un aroma floral dulce inconfundible. El perfume que Elena siempre usaba. El frasco lo tiré hace años. Lo vi caer en el bote de basura con mis propios ojos. Pero el olor sigue aquí. Ella sigue aquí. Y tengo miedo de que pronto venga a buscarme. Para entender lo que pasó primero tienen que conocer mi vida antes de aquella noche. Vivía en una casa pequeña de 2 pisos en una colonia tranquila al sur de la ciudad. Era una zona residencial modesta con calles empedradas y faroles que apenas alumbraban. Nuestra casa quedaba al final de un callejón sin salida rodeada de muros altos cubiertos de buganvilia morada. Los vecinos más cercanos eran don Aurelio y su esposa, una pareja de ancianos que vivían a unos 50 metros de distancia. Ambos tenían problemas de audición y se acostaban temprano, así que por las noches aquella parte de la colonia quedaba en completo silencio. Elena solía bromear diciendo que si alguna vez me pasaba algo durante mis turnos nocturnos nadie escucharía mis gritos. Yo me reía y le decía que no fuera paranoica, que vivíamos en una zona segura. No sabía entonces cuánta razón tenía ella. No sabía que el verdadero peligro no vendría de afuera, sino de algo que yo mismo traería a nuestra casa. Mi madre vivía en Oaxaca a casi 500 kilómetros de distancia. Mi padre había muerto cuando yo tenía 15 años de un infarto fulminante sin previo aviso, sin tiempo para despedirse. Quizás por eso desarrollé ese miedo irracional a las despedidas incompletas, a dejar cosas sin decir, a que alguien se fuera sin saber cuánto lo amaba. Elena era maestra de primaria en una escuela pública del centro. Tenía 28 años cuando la conocí en la boda de un amigo en común. Recuerdo que estaba riéndose de algo que alguien había dicho con esa risa suya que parecía llenar todo el salón. Llevaba un vestido verde esmeralda y el cabello recogido en un mono desordenado. Cuando la vi supe inmediatamente que me casaría con ella. No sé cómo explicarlo.
Simplemente lo supe. Nos casamos 2 años después en una iglesia pequeña cerca de Coyoacán. La recepción fue modesta pero alegre con mariachis y mole de su abuela. Esa noche mientras bailábamos la última canción, Elena me susurró al oído que quería tener muchos hijos conmigo. Al menos 3, dijo. Quería una casa leña de risas de pasos corriendo de dibujos pegados en el refrigerador. Pero los hijos no llegaban. Pasaron 3 años de intentos, de pruebas médicas, de tratamientos costosos, de esperanzas rotas mes tras mes. Cada vez que el test de embarazo salía negativo, Elena se encerraba en el baño al orar. Yo la escuchaba desde el otro lado de la puerta, sintiéndome completamente inútil. Hasta que un día de junio, mientras yo estaba en medio de mi turno nocturno, mi teléfono vibró con una llamada de Elena. Contesté esperando lo peor, pero lo que escuché fue su voz entrecortada por el llanto repitiendo una y otra vez las mismas palabras. 2 rayitas, Rodrigo. 2 rayitas. Estoy embarazada. No recuerdo haber corrido tan rápido en mi vida. Pedí permiso para salir antes del trabajo y manejé como loco hasta la casa. Cuando llegué, Elena estaba sentada en el borde de la cama sosteniendo la prueba de embarazo como si fuera el objeto más valioso del universo. Nos abrazamos llorando durante lo que pareció una eternidad. Esa noche hicimos planes hasta el amanecer. Hablaríamos de nombres, de cómo decoraríamos el cuarto del bebé, de todas las cosas que le enseñaríamos. Elena quería llamarla Sofía si era niña. Decía que significaba sabiduría y que nuestra hija sería la más sabia de todas. El embarazo transcurrió sin complicaciones mayores. Elena resplandecía con esa luz especial que tienen las mujeres embarazadas. Cada noche antes de dormir le cantaba a su vientre una canción de cuna que su propia madre le había cantado de niña. Duérmete, mi niña, duérmete, mi amor, que tu madre vela mientras duermes tú. Yo me acostaba a su lado con la mano sobre su barriga sintiendo las pataditas de Sofía. En esos momentos todo parecía perfecto. El mundo tenía sentido. Pero empezaron a ocurrir cosas extrañas conforme se acercaba la fecha del parto. La primera cena le llegó durante la semana 35. Elena me despertó a las 3 de la madrugada temblando empapada en sudor frío. Había tenido una pesadilla horrible, me dijo. Sonó que caminaba por nuestra casa en completa oscuridad. No había luz en ningún lado, ni siquiera el resplandor de los faroles de la calle entraba por las ventanas. Todo era negro, absolutamente negro. Y en algún lugar de esa oscuridad escuchaba el llanto de Sofía, un llanto desesperado agudo que le helaba la sangre. Corría hacia el sonido pero no la encontraba. Cuanto más se acercaba más lejos parecía el llanto, y entonces despertó. Le dije que era normal que las mujeres embarazadas suelen tener pesadillas por la ansiedad. Le preparé un té de manzanilla y la abraché hasta que se quedó dormida. Pero no pude volver a conciliar el sueño. Algo en su descripción me había inquietado. La forma en que describió la oscuridad tan absoluta, tan impenetrable, como si no fuera simplemente ausencia de luz sino algo más, algo vivo. La segunda cena llegó en la semana 38, apenas 10 días antes del parto. Estábamos cenando en la cocina cuando Elena dejó el tenedor sobre el plato y me miró fijamente. Sus ojos tenían una expresión que nunca había visto antes. Mezcla de miedo y resignación. Si me pasa algo, me dijo, prométeme que cuidarás de Sofía. Me enojé con ella. Le dije que dejara de decir tonterías, que todo iba a salir bien, que ella y la bebé estarían perfectamente. Pero ella insistió. Prométemelo, Rodrigo. Necesito escucharlo. Se lo prometí para que dejara de hablar de esas cosas. Pero no olvidé la forma en que me miró cuando lo dije. Como si supiera algo que yo ignoraba. Como si estuviera preparándose para algo inevitable. La tercera cena ocurrió la noche anterior al parto. Elena no podía dormir. Se levantó varias veces a caminar por la casa, a mirar por las ventanas, a revisar que todas las puertas estuvieran cerradas. Cuando le pregunté qué le pasaba, me dijo que sentía como si alguien la estuviera observando, no desde afuera, sino desde dentro de la casa, desde algún rincón oscuro que ella no podía ver. Revisé cada habitación, cada armario, cada espacio donde pudiera esconderse alguien. No encontré nada.
Le dije que probablemente eran nervios por el parto, que todo estaba bien. Ella asintió, pero no pareció convencida. Esa noche la escuché cantar hasta muy tarde. Duérmete, mi niña, duérmete, mi amor. La misma canción una y otra vez, como si fuera un conjuro para mantener alejado algo que solo ella podía percibir. No sabía que esa sería la última vez que escucharía cantar a mi esposa. Al menos la última vez mientras estuviera viva. El 15 de marzo de 2019 comenzó como cualquier otro día. Me desperté temprano, preparé el desayuno, llevé a Elena a su última consulta prenatal. El doctor nos dijo que todo estaba en orden, que el bebé estaba en posición y que probablemente nacería en los próximos días. Salimos del consultorio sonriendo, imaginando que pronto tendríamos a nuestra hija en brazos. Recuerdo el olor del hospital ese día. Mezcla de desinfectante y flores de la capilla del primer piso. Recuerdo la luz del sol entrando por los ventanales, tibia y reconfortante. Recuerdo la mano de Elena apretando la mía mientras caminábamos hacia el estacionamiento. Todo era tan normal, tan ordinario. No había ninguna señal de que esa sería la última vez que caminaríamos juntos bajo el sol. Las contracciones comenzaron a las 6 de la tarde mientras Elena preparaba la cena. La escuché lladear desde la sala y corrí a la cocina. Estaba apoyada contra el fregadero, sosteniendo su vientre con ambas manos, la cara contraída de dolor. Ya viene, me dijo. Rodrigo ya viene. Llegamos al hospital a las 8 de la noche. Las enfermeras la llevaron a la sala de parto mientras yo llenaba los formularios de admisión. Mi madre estaba en camino desde Oaxaca, pero no llegaría hasta la madrugada. La hermana de Elena, Marcela, vino a hacerme compañía en la sala de espera. Nos sentamos en esas sillas de plástico duro bajo la luz fluorescente que zumbaba levemente, esperando noticias. Las horas pasaron lentas, viscosas como miel derramándose. Cada vez que una enfermera salía de la sala de parto me levantaba de golpe esperando que me llamaran. Pero no era para mí, nunca era para mí. A las 11:45 de la noche la puerta se abrió una vez más. Pero esta vez no era una enfermera. Era el doctor, y su cara, Dios mío, su cara, blanca como el papel, ojos hundidos evitando los míos, labios temblando mientras trataba de encontrar las palabras. Señor Mendoza, comenzó y supe antes de que terminara la frase. Lo supe en mis huesos, en mi sangre, en cada fibra de mi ser. Lo supe porque el mundo se detuvo en ese instante, porque el aire se volvió espeso como alquitrán, porque mi corazón dejó de latir durante un segundo eterno. Lo sentimos mucho. Su esposa sufrió una hemorragia masiva postparto. Hicimos todo lo posible, pero no pudimos salvarla. Y la bebé, pregunté con una voz que no reconocí como mía. Mi hija, Sofía. El doctor bajó la mirada. Ese gesto, ese simple movimiento de sus ojos hacia el suelo fue peor que cualquier palabra. La bebé sufrió hipoxia durante el parto. Privación de oxígeno. Lo intentamos todo, pero ella tampoco sobrevivió. No recuerdo qué pasó después. Me han dicho que grité, que golpeé la pared hasta que mis nudillos sangraron, que Marcela tuvo que llamar a los de seguridad porque no podían controlarme. Pero yo no recuerdo nada de eso. Lo único que recuerdo es el momento en que entré a la habitación. Elena estaba en la cama con los ojos cerrados, las manos cruzadas sobre el pecho. Parecía dormida. Tan pacífica, tan serena, que por un instante quise creer que todo era un error, que en cualquier momento abriría los ojos y me sonreiría como siempre lo hacía. Y en sus brazos, pequeña como un pajarito, estaba Sofía, mi hija, envuelta en una manta rosa que Elena había tejido durante el embarazo. Tenía los ojitos cerrados, los puñitos apretados, las mejillas regordetas de los recién nacidos. Parecían dormir juntas, madre e hija abrazadas en paz. Pero cuando tocó la mano de Elena estaba fría, fría y rígida, y el aroma floral que siempre la acompañaba había desaparecido. En su lugar solo quedaba el olor metálico de la sangre y ese aroma antiséptico de hospital que desde entonces asoció con la muerte. Hay un momento en la vida de todo hombre en que el mundo se divide en dos. Un antes y un después. Un tiempo en que todo tenía sentido y otro en que nada lo tiene. Para mí ese momento fue cuando sostuve la mano helada de mi esposa muerta mientras miraba el cuerpecito inmóvil de mi hija. En ese instante algo se rompió dentro de mí.
Algo que nunca se repararía. Cuando finalmente pude hablar, cuando las lágrimas dejaron de ahogar mi voz, tomé una decisión. Una decisión que cambiaría todo lo que vendría después. Quiero que las embalsamen juntas, le dije al encargado de la funeraria. Sofía en los brazos de Elena. No las separen. El hombre me miró con expresión incómoda. Normalmente no hacemos eso, señor. La tradición indica que cada persona debe tener su propio féretro. No me importa la tradición, responde. Mi hija nunca abrió los ojos en este mundo. Lo único que conoció fue el calor del vientre de su madre y luego sus brazos. No voy a quitarle eso. Mi madre legó esa madrugada. Cuando le conté mi decisión se puso pálida. Y yo, no hagas eso, me suplicó. Los antiguos decían que cuando se entierra a dos personas en el mismo ataúd, sus almas quedan atadas. No pueden separarse. Si una quiere irse, la otra la retiene. Se quedan atrapadas entre este mundo y el otro sin poder avanzar ni retroceder. Y a veces regresan. A veces buscan a los que dejaron atrás. Entonces que regresen, le grite. Quiero que regresen. Prefiero tenerlas aquí aunque sea como fantasmas que no tenerlas en absoluto. Mi madre no dijo nada más. Sabía que en mi estado era imposible razonar conmigo. Así que hicieron lo que pedí. Elena y Sofía fueron colocadas en el mismo ataúd. La bebé descansaba en los brazos de su madre envuelta en su manta rosa con la cabecita apoyada en el pecho de Elena. Parecían estar durmiendo una siesta juntas, ajenas al horror de todo lo que había pasado. El velorio se realizó en mi casa como era tradición en la familia de Elena. El ataúd fue colocado en el centro de la sala rodeado de velas blancas y arreglos de flores. El olor de los nardos y las azucenas era tan intenso que me daba náuseas, pero no me atreví a quitarlos. Dicen que las flores ahuyentan a los malos espíritus, y aunque yo no creía en esas cosas, no estaba dispuesto a correr riesgos. La gente comenzó a llegar a las 8 de la noche. Familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo de Elena. Todos vestidos de negro, todos con caras de circunstancia, todos susurrando el mismo pésame vacío. Los sentimos mucho. Era tan joven. Están en un lugar mejor. Palabras que no significaban nada, que no cambiaban nada, que no traen de vuelta a mi esposa ni a mi hija. Me senté junto al ataúd toda la noche sin moverme, sin hablar, sin comer. Solo miraba el rostro de Elena a través del pequeño cristal del féretro. Se veía tan tranquila, tan hermosa incluso en la muerte. Habían maquillado sus labios con un tono rosado que ella nunca usaba y eso me molestó. Elena odiaba el maquillaje cargado, pero no dije nada, ya no importaba. A las 9:30 la gente comenzó a despedirse. Mañana vendré para el entierro, decían. Trata de descansar. Tienes que ser fuerte. Más palabras vacías, más abrazos incómodos, más palmadas en el hombro que se sentían como golpes. Finalmente la casa quedó en silencio. La última persona en irse fue Marcela, la hermana de Elena. Me abrazó largamente en la puerta, prometiendo que regresaría a primera hora. Luego cerré la puerta y me quedé solo con el ataúd de mi esposa y mi hija en medio de la sala. El silencio era absoluto. Ni siquiera el tic-tac del reloj de pared se escuchaba porque las pilas se habían agotado hacía meses y nunca las cambié. Solo el crepitar de las velas y mi propia respiración llenaban el vacío. Comencé a recoger los vasos desechables y los platos de comida que la gente había dejado. Necesitaba hacer algo con las manos, mantener la mente ocupada. Si me sentaba a pensar me derrumbaría, y no podía permitirme ese lujo. Todavía no. Llevé la bolsa de basura al patio trasero. La noche estaba helada, sin luna, con un cielo tan negro que parecía terciopelo. El único sonido era el ladrido lejano de algún perro y el zumbido de los cables de luz. Me quedé un momento afuera respirando el aire frío, tratando de calmar el latido descontrolado de mi corazón. Cuando regrese a la casa lo escuché. Toc, toc, toc. 3 golpes, lentos, deliberados, provenientes de la sala, del ataúd. Mi primer pensamiento fue que había escuchado mal. El cansancio me estaba jugando trucos. Había pasado más de 24 horas sin dormir, estaba devastado emocionalmente. Era normal que mi cerebro empezara a fallar. Pero entonces lo escuché de nuevo. Toc, toc, 2 golpes esta vez. Más fuertes, más insistentes.
y un pensamiento loco y racional desesperado cruzó por mi mente como un relámpago. ¿Y si están vivas? ¿Y si los doctores se equivocaron? ¿Y si este es el milagro por el que Elena siempre rezaba? Corrí hacia la sala. Las velas titilaban frenéticas como si un viento invisible las agitara, aunque todas las ventanas estaban cerradas. El ataúd seguía en el centro inmóvil silencioso ahora. Con manos temblorosas levanté la tapa. Elena seguía allí, los ojos cerrados, los labios entreabiertos. Sofía en sus brazos pequeña como un suspiro. No se movían, no respiraban, no había pulso. Estaban muertas, realmente muertas. Quedé el ataúd lentamente sintiendo como el último vestigio de esperanza se escapaba de mi cuerpo. Debí haberlo imaginado. El duelo me estaba volviendo loco. Necesitaba dormir aunque fuera unas horas. Mañana sería el entierro y necesitaba estar entero para despedirme. Subí las escaleras hacia el dormitorio, cada peldaño pesándome como si fueran de plomo. Cuando abrí la puerta de la habitación, un aroma me golpeó como una bofetada. El perfume de Elena, ese olor floral que ella siempre usaba, que impregnaba su ropa, su cabello, cada rincón donde ella había estado. Tan fuerte, tan presente, tan imposible. Busqué el frasco en el tocador. Estaba cerrado exactamente donde Elena lo había dejado la última vez. Nadie lo había tocado. Debe ser la ropa, me dije. El olor impregnado en las sábanas, en las almohadas, en todo lo que ella tocó. Pero en el fondo sabía que no era eso. Este aroma era fresco, nuevo, como si alguien acabara de rociarlo en el aire. Me acosté en la cama sin desvestirme, abrazando la almohada de Elena, orando en silencio hasta que el agotamiento me venció. No sé cuánto tiempo dormí. Solo sé que cuando desperté el reloj del teléfono marcaba las 3 de la madrugada exactas, y un llanto de bebé inundaba la habitación. El llanto era débil al principio, apenas un gemido ahogado que podría confundirse con el viento colándose por alguna rendilla. Pero no había viento esa noche. El aire estaba muerto, estancado, como si la casa entera contuviera la respiración. Me incorporé en la cama, el corazón martillando contra mis costillas. El sonido no venía de afuera, no venía de la casa de los vecinos, no venía de ningún lugar lógico. Venía de dentro de la habitación, de algún punto cercano, demasiado cercano. Busqué el teléfono a tientas en la mesita de noche. Mis dedos torpes rozaron el borde, lo empujaron, escuché el golpe sordo contra el suelo. Maldije en voz baja mientras me inclinaba para recuperarlo. El llanto continuaba subiendo y bajando de intensidad como las olas del mar rompiendo contra la orilla. Cuando finalmente agarré el teléfono, la pantalla no encendió. Presioné el botón lateral 1, 2, 3 veces. Nada. La batería marcaba 80%. Cuando me acosté lo recordaba perfectamente porque había pensado que era suficiente para toda la noche. El llanto se hizo más fuerte, y entonces lo sentí. Algo se movía bajo las cobillas, en la parte inferior de la cama, cerca de mis pies. Al principio pensé que era mi imaginación, que el miedo me estaba jugando una mala pasada. Pero no había algo allí, algo pequeño, algo que se arrastraba lentamente hacia arriba, centímetro a centímetro, con una determinación que helaba la sangre. Quise gritar, pero mi garganta se cerró como si una mano invisible la apretara. Quise correr, pero mis piernas no respondían, como si estuvieran clavadas al colchón. Solo podía quedarme ahí paralizado, sintiendo cómo esa cosa avanzaba sobre mis tobillos, sobre mis pantorrillas, dejando un rastro de frío glacial a su paso. El llanto cesó de golpe, silencio absoluto, y luego justo sobre mi pecho sentí el peso, pequeño, ligero como un pájaro, pero helado, tan helado que el frío atravesaba mi camisa y se clavaba en mi piel como agujas de hielo. Mis dedos temblaban violentamente mientras intentaba desbloquear el teléfono. La pantalla finalmente cobró vida, iluminando la habitación con su resplandor azulado. Activé la linterna con un movimiento torpe, apuntando hacia mi propio cuerpo. No había nada sobre mi pecho. Las cobijas estaban lisas, sin ningún bulto, sin ninguna forma. Pero el frío seguía allí, penetrante, insoportable,
Moví la luz hacia el pie de la cama, hacia las sombras que se acumulaban en las esquinas de la habitación, y en ese instante, en esa fracción de segundo antes de que todo se volviera negro, la vi. Elena estaba de pie al final de la cama. Llevaba la bata de hospital que tenía puesta cuando murió. Esa bata verde pálido con manchas oscuras en el abdomen. Sangre seca, su sangre. El cabello le caía sobre el rostro cubriendo parcialmente sus facciones, pero pude ver sus ojos, abiertos, fijos en mí, vacíos como pozos sin fondo, y en sus brazos envuelta en la manta rosa que ahora goteaba algo espeso y oscuro sobre el suelo de madera estaba Sofía, mi hija muerta, mi esposa muerta, mirándome desde el umbral entre este mundo y el siguiente. La boca de Elena se movió. Sus labios formaron palabras que no emitieron sonido, pero que de alguna manera resonaron dentro de mi cráneo como el eco de una campana. Rodrigo. El teléfono se apagó. La oscuridad cayó como un telón de terciopelo negro. Y en esa oscuridad el lento regreso, pero ya no venía de la habitación. Venía de abajo, de la sala, del ataúd. No sé cuánto tiempo permanecí inmóvil en esa cama. Pudieron ser segundos o pudieron ser horas. El terror tiene la capacidad de distorsionar el tiempo, de estirarlo como chicle hasta que cada instante se convierte en una eternidad de agonía. Finalmente algo en mi interior se quebró. No el miedo, sino la parálisis que este causaba. Me lancé fuera de la cama tropezando con mis propios pies, golpeándome la rodilla contra el marco de la puerta. El dolor agudo me devolvió a la realidad. Me recordó que todavía estaba vivo, que todavía podía moverme, que todavía podía huir. Encontré el interruptor de la luz a tientas. Lo presioné. La bombilla parpadeó varias veces antes de encenderse, como si algo estuviera interfiriendo con la electricidad. Cuando finalmente la luz inundó, la habitación estaba vacía, completamente vacía. No había Elena. No había Sofía, no había nadie más que yo y mi respiración entrecortada. Pero en el lugar donde las había visto al pie de la cama había un charco pequeño, líquido oscuro empapando la madera. Cuando me arrodillé para examinarlo, el olor me golpeó. Metálico, denso, sangre, o algo que se parecía mucho a la sangre. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerme. Necesitaba llamar a alguien. A mi madre, a Marcela, a cualquier persona que pudiera confirmar que no me estaba volviendo loco. Busqué el teléfono que había dejado caer en algún momento del caos. La pantalla mostraba que robaras de señal. Imposible. En esta zona siempre había cobertura, incluso en el sótano. Intenté conectarme al wifi. El icono giraba sin parar, incapaz de establecer conexión. Estaba completamente aislado. Solo en esta casa, con lo que fuera que habitaba en ella. El instinto me decía que huyera, que saliera corriendo por la puerta principal y no mirara atrás. Pero otra parte de mí, esa parte irracional que todavía se negaba a aceptar la muerte de mi familia, necesitaba vallar. Necesitaba ver el ataúd. Necesitaba asegurarme de que Elena y Sofía seguían allí, de que lo que había visto era solo una alucinación provocada por el duelo y el agotamiento. Bajé las escaleras lentamente, encendiendo cada luz a mi paso. El interruptor del pasillo hizo un ruido extraño, un chasquido eléctrico que sonó demasiado fuerte en el silencio de la madrugada. La luz tardó en encenderse, parpadeando con esa misma resistencia que había mostrado la bombilla del dormitorio. La sala estaba exactamente como la había dejado. Las velas se habían consumido casi por completo, dejando charcos de cera solidificada sobre los platitos de cerámica. Las flores comenzaban a marchitarse, sus pétalos curvándose hacia adentro como puños quebrados, y en el centro de todo el ataúd permanecía inmóvil. Me acerqué con pasos cautelosos, como si caminara sobre hielo delgado. Cada crujido del suelo de madera me hacía saltar, cada sombra proyectada por las velas agonizantes parecía moverse con vida propia. Cuando legué junto al féretro, contuve la respiración. A través del pequeño cristal en la tapa podía ver el rostro de Elena. Ojos cerrados, labios pálidos. Sofía en sus brazos, diminuta y móvil. Pero algo había cambiado. Las lágrimas. 2 líneas brillantes surcaban las mejillas de Elena. Frescas, húmedas, reflejando la luz mortecina de las velas como 2 ríos de plata.
Cuando quería la noche anterior su rostro estaba seco. Lo recordaba con absoluta claridad porque había pensado que al menos en la muerte se veía en paz sin el sufrimiento que marcó sus últimas horas de vida. Pero ahora había llorado. Mi esposa muerta había llorado. Con dedos que apenas podían funcionar levanté la tapa del ataúd. El aroma floral me golpeó inmediatamente, ese olor dulzón de los químicos de embalsamamiento mezclado con algo más. El perfume de Elena imposiblemente presente inundando mis fosas nasales hasta casi marearme. Toqué su mejilla. La piel estaba fría claro, pero las lágrimas estaban tibias. Tibias y reales. Las limpié con el dorso de mi mano viendo cómo el líquido transparente manchaba mi piel. Poco lloras, Elena, susurré. ¿Qué intentas decirme? No hubo respuesta, solo el silencio y el crepitar de las últimas velas consumiéndose. Miré su rostro más detenidamente. La expresión había cambiado también, aunque era difícil precisar cómo. Ya no parecía dormir plácidamente. Había tensión en su frente y en la comisura de sus labios. Como si estuviera sufriendo. Como si estuviera atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Cerré el ataúd con cuidado, casi con reverencia. No quería volver a la habitación, no podía enfrentar esa cama vacía, esas sábanas que todavía olían, a esa almohada donde su cabeza nunca volvería a descansar. Arrastré una silla hasta quedar junto al féretro y me senté. Si Elena iba a manifestarse de nuevo, quería estar cerca. Quería verla aunque me aterrorizara. Quería escucharla aunque sus palabras me helaran el alma. Las horas restantes de la noche transcurrieron en una vigilia tensa. Cada sonido me ponía en alerta, cada sombra me hacía guiar la cabeza. El refrigerador zumbando en la cocina, una tubería gorgoteando en algún lugar de la casa, el crujido de la madera contrayéndose con el frío de la madrugada. Pero no volvió a pasar nada. Cuando los primeros rayos del amanecer comenzaron a filtrarse por las cortinas, sentí un alivio tan intenso que casi me hizo llorar. La luz del día siempre ha sido el enemigo de los monstruos. Tal vez pensé ingenuamente todo había terminado. Tal vez el duelo me había hecho imaginar cosas. El timbre de la puerta me arrancó de mis pensamientos. Eran las 7 de la mañana y los familiares comenzaban a llegar para el día del entierro. Mi madre fue la primera en entrar. Traía bolsas con comida, café caliente, todo lo que pensó que yo podría necesitar. Me abrazó largamente en el umbral sin decir nada, solo sosteniéndome como cuando era niño y me asustaba con las tormentas. Cuando finalmente me soltó, sus ojos se dirigieron al ataúd, y entonces la vi palidecer, y yo di con voz temblorosa: Elena ha llorado. Ya lo sé, responde. Lo vi esta noche. Ella me miró con una expresión que mezclaba terror y compasión. Te lo advertí, te dije que no las pusieras juntas. Ahora sus almas están atadas. No pueden irse. ¿Qué puedo hacer?, pregunté, aunque una parte de mí no quería escuchar la respuesta. Mi madre se sentó pesadamente en el sofá como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. En mi pueblo comenzó una leyenda. Dicen que cuando una madre muere con su hijo recién nacido se convierte en una llorona silenciosa. No es como la llorona de las historias la que grita por los ríos buscando a sus hijos ahogados. No, estas son diferentes, estas no gritan. Estas susurran, y solo los que amaron pueden escucharlas. Hizo una pausa mirando al ataúd con ojos llenos de algo que parecía miedo ancestral. Dicen que estas madres no pueden cruzar al otro lado porque el vínculo con sus hijos es demasiado fuerte. Quedan atrapadas vagando entre los mundos buscando a los que dejaron atrás. Y a veces cuando el dolor de que las amaba es muy grande, ese dolor las ancla aún más, las mantiene aquí. Las condena a una eternidad de sufrimiento. Entonces, ¿qué hago?, repetí, sintiendo cómo el pánico crecía en mi pecho. ¿Cómo la dejo ir? Mi madre tomó mis manos entre las suyas. Sus dedos estaban helados, temblorosos. Tienes que despedirte, hijo. De verdad. No solo con palabras vacías, sino con el corazón. Tienes que decirle que estarás bien sin ella, que puede irse en paz, que la amas lo suficiente como para dejarla ir. Pero no quiero que se vaya con fe. Y las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. No sé cómo vivir sin ella. Mi madre apretó mis manos con más fuerza.
Ese es precisamente el problema. Mientras tú la retengas, ella no podrá irse. Y mientras ella no se vaya, tú tampoco podrás vivir. La conversación fue interrumpida por la llegada de más familiares. Primos, tíos, amigos de Elena, compañeros de trabajo. La casa se llenó de voces susurrantes, de abrazos incómodos, de ese ambiente pesado que siempre acompaña a la muerte. Alguien notó las lágrimas secas en el rostro de Elena. Los murmullos se extendieron como ondas en un estanque. Algunos dijeron que era la humedad, otros que los químicos del embalsamamiento a veces causaban eso. Pero los más viejos, los que todavía creían en las tradiciones antiguas, intercambiaron miradas de comprensión. Ellos sabían. Ellos entendían lo que estaba pasando. Decidimos hacer otro rosario antes del entierro. Fue mi petición. Quería que Elena y Sofía recibieran todas las oraciones posibles antes de su descanso final. El rosario terminó cerca del mediodía. La carroza fúnebre ya había llegado estacionada frente a la casa como un presagio de terciopelo negro. El conductor, un hombre de unos 50 años llamado Gerardo, esperaba pacientemente junto al vehículo. Había algo en su expresión que me inquietó desde el principio. Una cautela en sus ojos, como si pudiera percibir algo que los demás no veían. Llegó el momento de sacar el ataúd. 6 hombres nos posicionamos alrededor del féretro, 3 de cada lado. Yo tomé mi lugar en la esquina frontal derecha, cerca de donde descansaba la cabeza de Elena. A mi lado estaba Raúl, el primo de Elena. Detrás de nosotros mi tío Bernardo y 3 amigos de la familia. Al unísono levantamos el ataúd. Y entonces lo sentimos todos. El peso era incorrecto. Absurdamente incorrecto. Un ataúd con una mujer joven y una recién nacida no debería pesar tanto. Pero se sentía como si contuviera piedras, como si algo invisible estuviera tirando hacia abajo, resistiéndose a ser movido. Uno de los hombres detrás de mí gruñó por el esfuerzo. Otro maldijo en voz baja. Mis brazos temblaban bajo la tensión, los músculos gritando en protesta. Dimos el primer paso hacia la puerta, luego el segundo. Cada movimiento era una batalla contra una fuerza que no podíamos ver pero que todos sentíamos. Y entonces, justo cuando cruzamos el umbral de la puerta principal, sucedió. Toc, toc, 2 golpes claros inconfundibles provenientes del interior del ataúd que descansaba sobre nuestros hombros. Nos detuvimos en seco. Los 6 hombres congelados como estatuas, intercambiando miradas de terror puro. ¿Lo oyeron?, preguntó Raúl, su voz apenas un susurro estrangulado. Nadie respondió. No hacía falta. Detrás de nosotros escuché a las mujeres comenzar a llorar. Mi madre cayó de rodillas persignándose frenéticamente mientras murmuraba oraciones en un español antiguo que apenas reconocí. Marcela soltó un grito ahogado y tuvo que ser sostenida por su madre. Hay que seguir, dije, aunque mi propia voz sonaba extraña, ajena, como si perteneciera a otro hombre. No podemos detenernos. Gerardo, el conductor de la carroza, se había acercado con expresión grave. Señor, digo, 20 años llevo haciendo esto. 20 años, y nunca había oído algo así. Hay que seguir, repetí, porque no sabía qué otra cosa decir, qué otra cosa hacer. Reanudamos la marcha hacia la carroza. 10 metros nos separaban del vehículo. 10 metros que se sintieron como 10 kilómetros. Con cada paso el ataúd parecía hacerse más pesado. Con cada paso algo dentro de él crujía, se movía, protestaba. Cuando finalmente lo depositamos en el interior de la carroza, todos estábamos empapados en sudor, jadeando como si hubiéramos corrido una maratón. Gerardo aseguró el féretro con correas de seguridad, tirando de ellas con más fuerza de la necesaria, como si temiera que el ataúd pudiera escapar. Subí al auto que seguiría a la carroza junto con mi madre y Marcela. El vehículo arrancó y comenzamos el trayecto hacia el cementerio. Nadie habló durante los primeros minutos. El silencio era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Afuera, el paisaje urbano daba paso gradualmente a zonas más despobladas, campos secos salpicados de nopales y mezquites, el cielo de un azul imposible, indiferente al drama que se desarrollaba abajo. Intenté usar mi teléfono para avisar a un compañero del trabajo que no iría en varios días. Sin señal, todavía sin señal. ¿Tu teléfono tiene señal?, le pregunté a Marcela. Ella revisó el suyo, frunció el ceño. No,
Qué raro. Siempre hay cobertura en esta carretera. Mi madre no dijo nada, pero vi cómo apretaba el rosario entre sus dedos, los labios moviéndose en oración silenciosa. Llevábamos unos 15 minutos de camino cuando vi que la carroza fúnebre comenzaba a reducir la velocidad. Las luces de emergencia se encendieron. El vehículo se detuvo a un lado de la carretera. Mi corazón dio un vuelco. Detuve nuestro auto detrás de la carroza y vaya corriendo. Gerardo ya estaba fuera de pie junto a la puerta trasera del vehículo con una expresión que solo puedo describir como terror controlado. ¿Qué pasó? Pregunté, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta. Gerardo no habló, solo abrió la puerta trasera. El ataúd se había movido. Estaba inclinado hacia un lado como si alguien desde adentro hubiera empujado con todas sus fuerzas. Las correas de seguridad seguían en su lugar, pero estaban tensas al máximo, a punto de reventarse. Esto no es normal, dijo Gerardo finalmente. Esto no es para nada normal. Trabajamos juntos para volver a colocar el ataúd en posición. Esta vez Gerardo triplicó las correas asegurándolas hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Durante el resto del trayecto mantuve los ojos fijos en la carroza frente a nosotros, y cada vez que pasábamos por un bache, cada vez que el camino se volvía irregular, escuchaba algo. Un golpe sordo, un crujido, un gemido que podría ser el viento o podría ser algo completamente diferente. Elena no quería ir al cementerio, y yo estaba empezando a entender que nada de lo que hiciéramos la obligaría a hackearlo. El cementerio apareció ante nosotros como una isla de cruces blancas en medio de un mar de tierra seca. Muros de ladrillo cubiertos de enredaderas marquitas lo rodeaban, dándole el aspecto de una fortaleza antigua. La entrada principal era un arco de hierro forjado con la inscripción Descanso Eterno en letras oxidadas. Pero mirando ese lugar en ese momento, la promesa de descanso eterno parecía una cruel ironía. El cortejo se detuvo junto a la parcela que habíamos comprado. La fosa ya estaba cavada, un rectángulo oscuro en la tierra rolliza esperando recibir a sus ocupantes. Junto a él, a dos hombres con palas y overoles gastados aguardaban en silencio. Don Pablo el sepulturero principal era un hombre de unos 60 años con manos callosas y ojos que habían visto demasiadas despedidas. Su hijo Andrés de unos 30 trabajaba a su lado desde adolescente. Los familiares se reunieron alrededor de la tumba mientras el sacerdote comenzaba las últimas oraciones. El sol caía a plomo sobre nuestras cabezas, pero yo sentía frío. Un frío que nacía desde dentro, desde ese lugar vacío donde solía estar mi corazón. Cuando terminaron las oraciones, llegó el momento. Don Pablo y Andrés tomaron las cuerdas que usarían para vallar el ataúd. Dos sogas gruesas pasadas por debajo del féretro, una en cada extremo. Un procedimiento que habían realizado miles de veces. ¿Listos?, preguntó don Pablo. Los hombres que habían cargado el ataúd asintieron. Yo me coloqué cerca del borde de la fosa, incapaz de apartar la mirada de la calle que contenía a mi esposa y mi hija. Comenzaron a vallar el ataúd, y el ataúd comenzó a resistirse. En el instante en que las cuerdas se tensaron y el féretro comenzó a descender hacia la oscuridad de la fosa, algo cambió. El ataúd se inclinó violentamente hacia la izquierda tan de repente que Andrés casi perdió el equilibrio y cayó dentro del agullero. «Aguanta», gritó don Pablo, sus brazos temblando bajo la tensión. «Aguanta, muchacho». Pero no era cuestión de fuerza. Yo lo veía en sus caras, en la forma en que los tendones de sus cuellos sobresalían como cables de acero, en el sudor que brotaba de sus frentes a pesar de que ninguno se había movido más de unos centímetros. El ataúd no solo era pesado, el ataúd estaba luchando. Cada vez que lograban vallarlo unos milímetros, algo desde dentro lo empujaba hacia arriba, hacia los lados, en cualquier dirección que no fuera hacia abajo. Las cuerdas crujían con un sonido que me recordaba a los huesos rompiéndose. Don Pablo maldijo entre dientes, algo que probablemente no había hecho en décadas de trabajo en este oficio sagrado. «¿Qué demonios está pasando?», murmuró Raúl a mi lado. Su voz temblaba. «No lo sé», respondí, aunque mentía. Sabía exactamente lo que estaba pasando. Elena no quería irse. Elena se aferraba a este mundo con una fuerza que trascendía la muerte misma.
Los minutos se arrastraban como heridos de guerra. 5, 10, 15. El ataúd apenas había descendido medio metro y cada centímetro ganado parecía costar una eternidad de esfuerzo. Las manos de don Pablo comenzaron a sangrar donde las cuerdas se habían clavado en su piel. Andrés jadeaba como si estuviera corriendo un maratón, su rostro rojo como un tomate maduro. A mi alrededor el caos se había apoderado del funeral. Algunas mujeres lloraban histéricamente. Un primo lejano había salido corriendo hacia los autos, incapaz de soportar lo que estaba presenciando. Mi madre permanecía de rodillas sobre la tierra seca, el rosario apretado entre sus dedos ensangrentados de tanto rezar, sus labios moviéndose en una letanía interminable de oraciones. Esto es un mal augurio, escuché susurrar a alguien detrás de mí. El espíritu no quiere irse. Está maldita. No está maldita, grité girándome hacia la voz sin saber siquiera quién le hablaba. Es mi esposa, es la madre de mi hija. No está maldita. Pero incluso mientras lo decía, una parte de mí se preguntaba si era verdad. ¿Qué otra explicación podía haber para lo que estábamos presenciando? Los muertos no se resisten a ser enterrados. Los ataúdes no pelean contra la gravedad. La física no dejaba de funcionar simplemente porque alguien no quisiera morir, y sin embargo aquí estábamos, 18 minutos. El ataúd había descendido apenas 1 metro. Don Pablo se detuvo respirando con dificultad, sus brazos temblando incontrolablemente. No puedo más, dijo, y había algo en su voz que nunca había escuchado en un hombre de su edad y experiencia. Miedo genuino, he enterrado a cientos de personas. Nunca he visto algo así. Se volvió hacia mí, sus ojos inyectados de sangre buscando los míos. Tiene que hablar con el Señor. Tiene que decirle algo. Él lo está esperando a usted. No nos escucha a nosotros. Hablarle, repetí como si las palabras fueran en un idioma extranjero. Hablarle a quién, a un ataúd, a un cadáver, a mi esposa muerta. Don Pablo no respondió. Solo me miró con esa expresión que mezclaba compasión y urgencia, como un médico que sabe que el paciente se está muriendo y que solo un milagro puede salvarlo. Miré a mi alrededor. Todos los ojos estaban fijos en mí. Mi madre, todavía de rodillas, asintió levemente con la cabeza. Marcela, con el rostro bañado en lágrimas, articuló algo que no pude escuchar pero que entendí perfectamente. Hazlo, habla con ella. Me acerqué al borde de la fosa. El ataúd colgaba suspendido sobre el abismo, inclinado en un ángulo imposible, desafiando todas las leyes de la física. A través del pequeño cristal en la tapa apenas podía distinguir el rostro de Elena, pálido, inmóvil, pero de alguna manera intensamente presente. Coloqué mi mano sobre la madera barnizada. Estaba fría, mucho más fría de lo que debería estar bajo el sol del mediodía. Sentí algo bajo mis dedos, una vibración casi imperceptible como el ronroneo de un gato o el zumbido de una línea eléctrica. Elena, comencé y mi voz se quebró inmediatamente. Tuve que detenerme, respirar, reunir los fragmentos de mi corazón destrozado antes de continuar. Elena, mi amor, sé que puedes oírme. Sé que estás ahí de alguna manera en algún lugar entre este mundo y el siguiente. Y sé que no quieres irte. Créeme, yo tampoco quiero que te vayas. Si pudiera, te mantendría aquí para siempre. Te mantendría a mi lado hasta el fin de los tiempos. Las lágrimas comenzaron a caer sobre la madera del ataúd, pequeños círculos oscuros que se expandían lentamente sobre la superficie pulida. Pero no puedo, Elena, no puedo retenerte. No sería justo para ti ni para Sofía. Este mundo ya no es su lugar. Ustedes merecen descansar, merecen paz, merecen algo mejor que esta existencia a medias atrapadas entre la vida y la muerte. Hice una pausa tratando de encontrar las palabras correctas, las palabras que pudieran liberar a mi esposa del ancla invisible que la mantenía aquí. ¿Recuerdas lo que siempre decías? Que querías llevar a Sofía a conocer el mar. Que querías que sintiera la arena bajo sus pies, la sal en sus labios, el viento en su cabello. Ahora puedes hacerlo, mi amor. Ahora puedes llevarla a donde quieras. Ya nada las detiene. Ya nada las limita. El ataúd se estremeció bajo mi mano. Un temblor suave, casi imperceptible, pero definitivamente real. Te prometo, Elena. Te prometo que estaré bien. No será fácil, lo sé. Habrá días en que no quiera levantarme de la cama.
Habrá noches en que oraré hasta quedarme dormido. Pero sobreviviré. Seguiré adelante. Porque eso es lo que tú querías. Porque sé que algún día volveremos a encontrarnos. Mi voz se había reducido a un susurro apenas audible incluso para mí mismo. Un día no hoy no mañana, pero un día cerraré los ojos por última vez en este mundo. Y cuando los abra de nuevo ustedes estarán aquí esperándome. Tú y Sofía, y entonces seremos una familia de nuevo. Para siempre, sin dolor, sin separaciones, sin muerte. Me incliné hacia adelante presionando mi frente contra la madera fría del ataúd. Pero hasta ese día necesito que me dejes vivir. Y necesito que tú descanses. Los dos lo necesitamos. Así que por favor, mi amor, por favor, déjate ir, encuentra la luz y camina hacia ella. Yo estaré bien. Te lo prometo, estaré bien. Las últimas palabras salieron ahogadas en sollozos. Te amo, Elena. Te amo, Sofía. Las amaré hasta mi último aliento, y las amaré después de eso también, por toda la eternidad. Adiós, mi amor. Adiós, mi pequeña. Encuentren la paz. Por unos segundos que parecieron estirarse hasta el infinito no pasó nada. El mundo entero contenía la respiración. Ni el viento se atrevía a soplar, ni los pájaros a cantar, ni los presentes a moverse. Y entonces el ataúd comenzó a descender, lentamente al principio, suavemente, sin resistencia, como una joya cayendo de un árbol en otoño, como un suspiro liberado después de años de contención. Don Pablo y Andrés se miraron con incredulidad, sus manos todavía aferradas a las cuerdas que ahora se deslizaban sin esfuerzo entre sus dedos. El ataúd vallaba con una gracia casi sobrenatural, manteniéndose perfectamente nivelado como si una mano invisible lo guiara hacia su destino final. 1 metro, 2 metros, 3 metros, y finalmente con un sonido suave casi tierno el féretro tocó el fondo de la fosa. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se movía, nadie hablaba. Todos mirábamos el rectángulo de madera en el fondo del agullero esperando algo aunque ninguno sabía exactamente qué. Entonces mi madre comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio, de liberación. Se levantó trabajosamente, sus rodillas protestando después de tanto tiempo en el suelo, y vino hacia mí. Me abrazó con una fuerza sorprendente para su edad. Lo hiciste, y yo susurró en mi oído. La dejaste ir. Finalmente la dejaste ir. No responde. No podía. Las palabras se habían agotado junto con toda mi energía, toda mi voluntad. Me quedé allí en los brazos de mi madre mirando la tumba de mi esposa y mi hija, sintiendo como algo dentro de mí se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Don Pablo se acercó quitándose el sombrero en señal de respeto. He enterrado a cientos de personas en mi vida, dijo negando lentamente con la cabeza. Tardamos 20 minutos en vallar ese ataúd. 20 minutos cuando normalmente son 2 o 3. Pero cuando usted habló, cuando usted le dijo esas palabras bajo solo, como si hubiera estado esperando permiso, hizo una pausa mirándome con una expresión que mezclaba admiración y algo parecido al asombro. Su esposa lo amaba mucho, señor, tanto que no podía dejarlo, pero usted la amaba lo suficiente como para dejarla ir. Eso es algo que pocos hombres pueden hacer. No supe qué responder. Solo asentí, incapaz de articular palabras. Los sepultureros comenzaron a trabajar. Las primeras paladas de tierra cayeron sobre el ataúd con un sonido hueco que me estremeció hasta los huesos. Cada golpe era un clavo más en el féretro de mi vida anterior. Cada golpe me alejaba un poco más de Elena, de Sofía, de todo lo que había sido mi mundo. Me quedé hasta el final, hasta que la última palada de tierra fue colocada, hasta que la pequeña cruz de madera fue clavada en la cabecera, hasta que las flores fueron depositadas sobre el montículo fresco. Los demás se fueron retirando gradualmente, algunos dándome palmadas en el hombro, otros simplemente asintiendo en mi dirección. Pero yo no me moví. No podía. El sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, colores que Elena siempre había amado. Decía que los atardeceres eran la forma que tenía Dios de recordarnos que incluso los finales pueden ser hermosos. Cuando finalmente me quedé solo en el cementerio, me senté junto a la tumba. La tierra todavía estaba suelta, húmeda, oliendo ese aroma particular que tiene la tierra recién removida.
Un olor que siempre asociaré con este momento, con este lugar, con este dolor. Me has dejado, Elena, susurré a la lápida improvisada. Finalmente te has ido. Y como si el universo quisiera responderme, una brisa suave sopló a través del cementerio. Levaba consigo un aroma apenas perceptible. Flores, el perfume de Elena, pero no era el mismo de antes. No era denso, ni opresivo, ni desesperado. Era ligero, cálido, como un beso de despedida, y en esa brisa tan tenue que podría haberlo imaginado escuché algo. Gracias. Solo eso, una sola palabra. Pero fue suficiente. Las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez no eran de dolor. Eran de algo parecido a la paz, a la aceptación, al entendimiento de que algunas despedidas, por más dolorosas que sean, son necesarias. Me levanté cuando el cielo ya estaba oscuro y las primeras estrellas comenzaban a aparecer. Mis piernas estaban entumecidas, mi espalda adolorida, pero algo en mi pecho se sentía diferente. El dolor seguía ahí tan intenso como antes, pero había algo más también, una sensación de clausura, de finalidad. Caminé hacia la salida del cementerio, deteniéndome una última vez en el portón de hierro para mirar hacia atrás. La tumba de Elena y Sofía era apenas visible en la penumbra, un pequeño montículo entre cientos de otros montículos, una cruz más entre un bosque de cruces. Pero para mí era el centro del universo, el lugar donde mi pasado estaba enterrado, el lugar donde mi futuro tendría que comenzar. Hasta pronto, mi amor, dije al viento. Nos volveremos a ver, y entonces me fui. El camino de regreso a casa se sintió diferente, no más ligero exactamente, pero sí menos opresivo. Algo había cambiado en el cementerio, no solo para Elena, sino también para mí. Gerardo se había ofrecido a llevarme, pero preferí ir con mi madre y Marcela. Necesitaba compañía humana, voces familiares, algo que me anclara a la realidad después de lo que había presenciado. ¿Crees que realmente se fue?, preguntó Marcela en algún momento del trayecto, su voz apenas un susurro. No lo sé, responde honestamente, pero creo que ya no está sufriendo. Creo que encontró paz. Mi madre asintió desde el asiento trasero, el rosario todavía entre sus dedos. El amor puede ser una cadena o puede ser un alastillo, con esa sabiduría de los ancianos que han visto demasiado. Esta noche le diste alas a tu esposa y yo. La liberaste. Eso es lo más difícil que puede hacer alguien que ama de verdad. Cuando llegamos a la casa ya era completamente de noche. Las luces estaban apagadas naturalmente. No había nadie esperando para encenderlas. Elena ya no estaba ahí para llenar la oscuridad con su presencia. Marcela ofreció quedarse, pero le dije que no era necesario. Mi madre insistió en pasar la noche conmigo, pero también la convencí de que estaría bien solo. Necesitaba estarlo. Necesitaba enfrentar esta casa vacía, estas habitaciones llenas de recuerdos, esta vida que tendría que reconstruir desde cero. Cuando el último auto se alejó, me quedé de pie en el umbral mirando el interior de mi hogar. Todo estaba exactamente como lo habíamos dejado esa mañana. Los muebles en su lugar, las fotos en las paredes, el florero vacío donde Elena siempre ponía flores frescas. Todo igual, y todo completamente diferente. Entré y cerré la puerta detrás de mí. El sonido del querogio al caer resonó en el silencio. Estaba solo, pero por primera vez desde que todo comenzó la soledad no se sentía como un castigo. Se sentía como un espacio para sanar, un espacio para recordar, un espacio para eventualmente algún día seguir adelante. Subí las escaleras hacia el dormitorio. Mis pies conocían el camino de memoria. Cuando abrí la puerta, el aroma floral todavía persistía, pero era más suave ahora, no agresivo ni desesperado, sino reconfortante. Como si Elena hubiera dejado un último regalo antes de partir. Me acosté en la cama en mi lado mirando hacia el espacio vacío donde ella solía dormir. La almohada todavía tenía la forma de su cabeza. Las sábanas todavía guardaban un rastro de su calor. Buenas noches, mi amor, susurré a la oscuridad. Descansa en paz, y por primera vez en lo que parecían años me quedé dormido sin pesadillas. Eso fue hace 5 años. 5 años desde que enterré a mi esposa y a mi hija. 5 años desde que el ataúd se negó a descender durante 20 minutos eternos. 5 años desde que pronuncié las palabras que finalmente las dejaron ir.
Durante los primeros meses me aferré a la promesa que le había hecho a Elena. Volví al trabajo, retomé mi rutina, intenté funcionar como un ser humano normal aunque por dentro me sentía como una cáscara vacía. El duelo no es lineal, me dijo una vez el terapeuta al que mi madre me obligó a visitar. No es un camino recto del dolor a la sanación. Es más como un laberinto. A veces avanzas, a veces retrocedes, a veces te encuentras exactamente donde empezaste. Tenía razón. Hubo días en que me sentía casi normal, en que podía sonreír sin que doliera, en que el recuerdo de Elena traía más nostalgia que agonía. Y hubo otros días en que el peso del vacío me aplastaba, en que no podía levantarme de la cama, en que lloraba hasta que no me quedaban lágrimas. Pero sobreviví, tal como le había prometido, tal como él hubiera querido. La gente me pregunta por qué no me he mudado de esta casa. Mis amigos, mis compañeros de trabajo, incluso mi madre, todos insisten en que debería vender, empezar de nuevo en otro lugar, dejar atrás los recuerdos. Pero ellos no entienden. Esta casa no está llena de fantasmas, está llena de amor. Cada rincón guarda un pedazo de la vida que construimos juntos. La cocina donde Elena preparaba sus famosos chilaquiles los domingos. El sofá donde nos acurrucábamos a ver películas los viernes por la noche. La habitación que decoramos con tanto cariño para Sofía, con sus paredes rosadas y sus móviles de mariposas. No puedo abandonar eso. No quiero. Y además hay algo más. Algo que nunca le he contado a nadie. Elena no se fue completamente. No malinterpreten. No es como antes. No hay golpes en el ataúd, no hay apariciones terroríficas, no hay llantos de bebé a las 3 de la madrugada. Esa Elena, la Elena atrapada y sufriente, esa sí se fue el día del entierro. La dejé ir con mis palabras y ella finalmente encontró paz. Pero hay otra Elena, una Elena diferente, una que no está atrapada sino que elige cuidarse, una que no sufre sino que cuida, una que no me persigue sino que me acompaña. Cada año en el aniversario de su muerte el aroma de su perfume llena la casa. No es agresivo ni opresivo como aquella primera noche. Es suave, cálido, reconfortante. Como si ella viniera a visitarme, a recordarme que sigo allí en algún lugar esperando. Las luces a veces parpadean sin explicación, especialmente cuando estoy triste o cuando la extraño más de lo normal. No es aterrador. Es casi como si ella estuviera diciendo: estoy aquí, no estás solo. Y de vez en cuando, en las noches muy silenciosas, cuando el mundo parece detenerse, puedo escuchar algo. No un llanto de bebé, no. Algo diferente. Una canción de cuna tan lejana que podría ser el viento. Duérmete, mi niño, duérmete, mi amor. La canción que Elena nunca pudo cantarle a Sofía en vida. La canción que ahora le canta en la eternidad. Estas señales no me asustan. Me consuelan. Me recuerdan que el amor no muere con el cuerpo. Que las conexiones que forjamos en vida trascienden la muerte. Que Elena y Sofía de alguna manera siguen siendo parte de mi existencia. Durante 5 años eso fue suficiente. Las visitas anuales, los pequeños recordatorios, la sensación de que no estaba completamente solo. Aprendí a vivir con el vacío, a construir una vida alrededor de él, a encontrar momentos de felicidad entre los recuerdos de lo que perdí. Pero hace un mes algo cambió. Me estaba afeitando frente al espejo del baño como hago cada mañana. El vapor de la ducha todavía empanaba parcialmente. El cristalillo trazaba líneas con la rasuradora, concentrado en no cortarme. Y entonces la vi. En el reflejo detrás de mí había alguien. Elena, pero no la Elena del velorio con su vara de hospital manchada de sangre y sus ojos vacíos. Esta Elena era diferente. Llevaba el vestido blanco que tanto le gustaba, ese que usó en nuestra última cena de aniversario. Su cabello caía suelto sobre sus hombros, brillante y limpio. Y estaba sonriendo. Una sonrisa genuina, llena de amor, sin rastro de dolor o desesperación. En sus brazos sostenía a una niña. No una recién nacida como la última vez que la vi. Una niña de unos 5 años con rizos negros y ojos grandes como los de su madre. La edad que Sofía tendría ahora si hubiera vivido. Me giré tan rápido que casi me caigo, pero detrás de mí no había nadie. Solo la puerta cerrada del baño y las baldosas blancas de la pared.
Cuando volví a mirar el espejo, la seguían allí. Elena levantó una mano y la apoyó sobre el cristal desde su lado del reflejo. Sus labios se movieron formando palabras que no produjeron sonido, pero que entendí perfectamente. Ya falta poco. Y Sofía, mi pequeña Sofía, que nunca legó a conocer a Guito su manita en un gesto que podía ser un saludo, una invitación. El espejo se empanó completamente, entonces cubriendo sus imágenes con una capa de vapor. Y cuando lo limpié con la mano solo quedaba mi propio reflejo. Un hombre de 38 años con ojeras profundas y cabello que empezaba a encanecer. Pero eso no fue lo más perturbador. Lo más perturbador fue lo que encontré después cuando el vapor se disipó por completo. Sobre la superficie del espejo escrito con el dedo en la condensación había un mensaje. Letras irregulares como las que haría una niña pequeña aprendiendo a escribir. Pronto, papá, debería haberme asustado, debería haber entrado en pánico llamado a algún ruido de la casa, pero no lo hice. En lugar de miedo sentí algo parecido a la anticipación, a la esperanza. Una semana después del incidente del espejo fui al médico, no por las apariciones, sino porque llevaba meses sintiéndome extraño. Cansado sin razón, con dolores en el pecho que iban y venían, con una sensación general de que algo no estaba bien. El doctor me hizo todas las pruebas de rutina, análisis de sangre, electrocardiograma, ultrasonido cardíaco. Los resultados llegaron 3 días después. Señor Mendoza, comenzó el doctor con ese tono que los médicos usan cuando las noticias no son buenas. Su corazón presenta una anomalía. Una malformación que probablemente ha tenido desde el nacimiento, pero que se ha agravado significativamente. ¿Qué significa eso? Pregunté, aunque una parte de mí ya intuía la respuesta. Significa que necesita cirugía. Pronto. Sin intervención existe un riesgo considerable de que su corazón simplemente deje de funcionar. Mi padre murió de un infarto a los 45 años, sin previo aviso, sin despedidas. Y ahora yo a los 38 tenía el mismo defecto que lo mató. La ironía no se me escapó. Le prometí a Elena que estaría bien. Le prometí que seguiría adelante, que viviría, que algún día nos reuniríamos. Y durante 5 años cumplí esa promesa lo mejor que pude. Pero ahora sentado en ese consultorio médico con el diagnóstico en la mano me preguntaba si no había llegado el momento de cumplir la otra parte de la promesa. La parte del algún día nos reuniremos. Tengo que pensarlo, le dije al doctor. Es una decisión importante. Él frunció el ceño claramente preocupado por mi falta de urgencia. Señor Mendoza, no quiero asustarlo, pero esto es serio. Cada día que pase sin tratamiento aumenta el riesgo de un evento cardíaco mayor. Lo entiendo, responde, pero necesito tiempo para procesarlo. Salí del consultorio con el folleto de la cirugía en el bolsillo y una sensación extraña en el pecho. No era exactamente miedo. Era más bien una calma antinatural, como si una pieza del rompecabezas finalmente hubiera encajado en su lugar. Esa noche, mientras estaba acostado en la cama, pensé en todo lo que había vivido. En Elena, en Sofía, en los 5 años de soledad, de recuerdos de amor que persistía más allá de la muerte. Pensé en la promesa que había hecho. Estaré bien. Sobreviviré, seguiré adelante. Y lo había hecho. Durante 5 años había cumplido esa promesa. Había sobrevivido. Había seguido adelante aunque fuera arrastrándome. Pero también había dicho otra cosa ese día en el cementerio. Un día cerraré los ojos por última vez en este mundo. Y cuando los abra de nuevo, ustedes estarán allí esperándome. Tal vez ese día estaba más cerca de lo que pensaba. Tal vez Elena lo sabía. Tal vez por eso había aparecido en el espejo con Sofía ya crecida con ese mensaje escrito en la condensación. Pronto, papá. No como una amenaza, como una promesa. Anoche, mientras escribo estas palabras, volví a despertar a las 3 de la madrugada. No por el llanto de bebé, no por las luces parpadeantes, no por el aroma del perfume. Desperté porque sentí que alguien se acostaba a mi lado. El colchón se hundió levemente como cuando Elena se metía en la cama después de quedarse leyendo hasta tarde. Escuché el susurro de las sábanas moviéndose. Sentí el calor de otro cuerpo acercándose al mío.
No abrí los ojos. No quería romper el momento. Entonces sentí su mano, no fría esta vez, tibia, suave, deslizándose sobre mi pecho justo encima de mi corazón defectuoso, y escuché su voz. Clara como el agua, suave como la seda. La voz que había extrañado durante 5 años interminables. Ya casi mi amor, ya casi estamos juntos. No había miedo en esas palabras, no había amenaza ni desesperación, solo amor, puro, eterno, inquebrantable. Abrí los ojos, la habitación estaba vacía, pero la almohada junto a mí tenía una hendidura como si alguien acabara de levantarse. Y sobre mi pecho exactamente donde había sentido su mano había una sensación cálida. No una marca de terror como aquella primera noche, sino una caricia persistente. Un recordatorio. Me levanté y fui al baño. En el espejo empanado por mi propia respiración escribí una respuesta. Te amo. Nos vemos pronto. Y mientras las palabras se desvanecían con el vapor yureco escuché una risa suave. 2 risas de hecho. Una de mujer, una de niña. Elena y Sofía. Esperándome. No sé cuánto tiempo me queda. Podría ser 1 año. Podrían ser meses. Podrían ser semanas. El doctor sigue llamando insistiendo en que programe la cirugía. Mis amigos me dicen que no sea tonto, que tengo toda la vida por delante. Mi madre reza por mi salud cada noche sin saber lo que realmente está pasando. Y yo escucho sus consejos, asiento con la cabeza, prometo que lo pensaré. Pero en el fondo ya tomé mi decisión. Durante 5 años viví para cumplir una promesa. Sobreviví, seguí adelante, hice todo lo que Elena me pidió que hiciera, pero ahora hay otra promesa que cumplir. Una promesa de reunión, de familia, de eternidad. No estoy eligiendo la muerte, estoy eligiendo a Elena, estoy eligiendo a Sofía, estoy eligiendo el amor que nunca murió, que sobrevivió al funeral que trasciende las fronteras entre los mundos. Algunos dirán que estoy loco, que el duelo finalmente me quebró, que necesito ayuda profesional, medicamentos, intervención. Pero ellos no vieron lo que yo vi. No sintieron lo que yo sentí. No escucharon esa voz en la oscuridad llena de amor y promesa. Elena no es un fantasma que me persigue, es un faro que me guía. Hacia ella, hacia Sofía, hacia el lugar donde finalmente seremos una familia. Así que aquí estoy contándoles mi historia. No para asustarlos, sino para que entiendan. El amor verdadero no termina con la muerte. Solo se transforma. Se convierte en algo más grande, más profundo, más eterno de lo que jamás podría ser en vida. Y a veces cuando ese amor es lo suficientemente fuerte encuentra la manera de cruzar el abismo entre los mundos, de enviar mensajes, de hacer promesas, de esperar pacientemente hasta que llegue el momento de la reunión. Ese momento está cerca para mí, lo siento en cada latido irregular de mi corazón, lo huelo en el aroma que a veces flota por la casa, lo escucho en las canciones de cuna que llegan desde ningún lugar y desde todos los lugares. Y no tengo miedo, por primera vez en 5 años no tengo miedo. Porque sé lo que me espera al otro lado, Elena con su sonrisa de luz, Sofía con sus rizos negros, una familia que nunca pude tener en vida. Una eternidad que finalmente será nuestra. Ahora, antes de despedirme, quiero dejarles algo. Si alguna vez pierden a alguien que aman, déjenlos ir. No los retengan con su dolor, con su necesidad, con su incapacidad de aceptar la pérdida, porque si lo hacen ellos sufrirán, y ustedes también. Pero si los dejan ir con amor, si les dan permiso para encontrar la paz, entonces algo mágico sucede. El dolor no desaparece, pero se transforma. Se convierte en recuerdo, en gratitud, en la certeza de que el amor que compartieron sigue vivo en algún lugar esperando el momento de reunirse. Yo retuve a Elena por miedo a perderla, y casi la condenó a una eternidad de sufrimiento. Pero cuando finalmente la dejé ir, le di el regalo más grande que podía darle: libertad. Y él a cambio me dio algo igual de valioso: la promesa de que nos volveríamos a ver. Esa promesa está a punto de cumplirse. Puedo sentirlo en el aire esta noche. Hay algo diferente, algo expectante, como la calma antes de una tormenta, pero sin el miedo, solo anticipación. El aroma está aquí de nuevo, más fuerte que nunca, llenando cada rincón de la casa con su dulzura.
Y si escucho con atención puedo oír algo más. Una canción de cuna, acercándose. Duérmete, menino, duérmete, mi amor. Ya viene, amigos. Ya viene por mí. Y esta vez voy a tomar su mano. Esta vez voy a ir a casa. Porque hay una verdad que solo los que han amado y perdido pueden entender. La muerte no es el final de la historia. Es solo el comienzo del próximo capítulo. Y el mío está a punto de comenzar. Adiós. Y si alguna noche escuchan golpes que vienen de donde no deberían venir, recuerden mi historia. Recuerden que a veces los muertos no se van porque no pueden, y a veces se quedan porque no quieren. Pero siempre, siempre lo hacen por amor. El mismo amor que me está llamando ahora. El mismo amor que finalmente me llevará a casa, a Elena, a Sofía, a la eternidad que nos espera, juntos, por fin, para siempre.